Muy buenos días para todos. Mi nombre es Nubia Teresa Aldana. Hago parte de la unidad de Scotia Wealth Management y hoy estamos con Scotia Bancolpatria, con Scotia Securities y Fiduciaria Scotia Bancolpatria, dando inicio a nuestro panel virtual Cierre 2021, oportunidad o nerviosismo. Le doy la bienvenida a todos nuestros clientes el día de hoy. No sin antes recordarles que para cualquier pregunta o inquietud tenemos a la mano nuestro chat en línea, que al final de esta charla, con el apoyo de nuestros panelistas, vamos a ir contestando todas las llamadas. Comenzamos no sin antes agradecer a nuestros conferencistas por haber aceptado la invitación para estar acá el día de hoy y recordarle a nuestros clientes que todas las opiniones durante la charla corresponden estrictamente a los expositores y por lo tanto no son ni deben ser asumidas como recomendaciones individualizadas de inversión. Es por esto que cualquier recomendación de inversión pueden contactar a su asesor financiero. Bueno, muy buenos días. Quiero empezar presentándoles quién nos acompaña el día de hoy. Tenemos con nosotros al señor Jaime Humberto López. Jaime es el actual presidente de Asobolsa con una amplia trayectoria en el sector de inversiones. Jaime fue presidente de Citicol Fondos, aseguradora Gran Colombiana, Aerolínea SAM, entre otras compañías en Colombia. Actualmente, Jaime es miembro de la Junta Directiva de Citibank Colombia, Fedesarrollo y United Way. Muchas gracias, Jaime, por tu presencia el día de hoy. Gracias a ti, muy amable. Encantado de acompañarlos. Gracias, Jaime. También está con nosotros el señor Germán Arce, actual presidente de Asofiduciarias. Germán se ha desempeñado como ministro de Minas y Energía, viceministro de Hacienda y director general de Crédito Público, periodo durante el cual actuó como miembro de las juntas directivas de ISA, de ISAGEN, de la Agencia Nacional de Minería y como presidente de la Junta Directiva de la Financiera Energética Nacional. Germán, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Buenos días, Teresa. Un saludo a Jaime Humberto y a todas las personas que se conectaron hoy a oírnos hablar, a Sergio, a Jaime y a mí. Mil gracias. Muchas gracias. Y también le doy la bienvenida a Sergio Olarte, economista principal de Scotia Bancolpatria, el cual cuenta con amplia experiencia en el sector real, económico y financiero en este país. Sergio, además de ser nuestro jefe económico, también se ha desempeñado en otras organizaciones, fue el director de Research en BTG Pactual y trabajó en el Banco de la República como economista senior. Sergio, bienvenido. Tere, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes como siempre. Un saludo muy especial a mis compañeros panelistas y especial saludo a todos nuestros clientes que nos están viendo en este momento. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces empecemos a entrar un poquito en materia. Sergio, y empezamos un poquito contigo. Quisiera que nos contaras a todos qué expectativas a nivel macroeconómico estás viendo para este cierre 2021 y qué podemos estar esperando de la economía del país y por qué no del mundo en el 2022. Pues es una pregunta bien difícil de responder porque hemos estado con unos vaivenes muy extraños para la economía colombiana y para la economía mundial durante los últimos 2 años. Yo lo describo algo así como que esto es una novela o una serie de tres temporadas. La primera temporada fue cuando apareció el COVID por allá en primer trimestre del año pasado. Esto fue pensando que era el apocalipsis, no había luz a través del túnel, básicamente. Todo el tiempo era noticia mala tras noticia mala tras noticia mala. Las economías entraron en una recesión muy profunda. En ese momento, las autoridades y los hacedores de política lo que hicieron fue toca hacer lo que sea necesario para salvar la economía. Este paciente está en cuidados intensivos y toca bajar las tasas de interés como nunca se han bajado
gastar contracíclicamente desde el punto de vista de los gobiernos, como hace mucho tiempo no se había gastado, pero toca seguir haciendo que la economía ruede. Mientras tanto, pues la parte de salud hacía lo suyo y también de una manera bastante poco convencional se produjo una vacuna en tiempo récord. Después viene la segunda etapa, la segunda season, la segunda temporada de esta novela, donde abrimos la economía y la economía, sobre todo la economía de los países desarrollados. Y acá todo cambió, ya hay esperanza, esto es como una novela realmente. Hubo esperanza, la gente tenía unos ahorros que no pudo consumir, un dinero que no pudo consumir durante todo las cuarentenas, entonces se quiso consumir mucho más, se quiso comenzar a producir, pero teníamos un problema y es que cuando apagamos la economía en la primera temporada de esta novela, dejamos todo quietico como estaba y todo quedó desordenado. Entonces, lo que sucedió fue que un contenedor quedó en un lado, un portacontenedor quedó en otro, los centros de acopio están en otro lado y hay muchos problemas en los canales de distribución, pero con una demanda muy fuerte de la economía. Entonces, ahí es donde se ven las primeras secuelas de apagar la economía tan fuerte, no que no fuera necesario, por supuesto, pero se tiene secuelas y hay una inflación de costos. Traer las cosas o el comercio internacional genera costos. Después, lo que tenemos es unas economías que se están recuperando, sobre todo las desarrolladas hasta febrero, marzo de este año, unas economías que se reaccionaron muy fuertemente. Pero eso trajo consigo la inflación, no solo de costos, sino también de demanda, es decir, queremos consumir más. Entonces se comenzó a hablar de que este paciente que estaba en cuidados intensivos, definitivamente ya no, lo sacamos de cuidados intensivos, ya lo pasamos a cuidados intermedios y ahora está en habitación, entonces ya no necesita de todas esas medicinas para salvarlo, porque el paciente se salvó por fortuna, se salvó y además parece que va muy bien. Pero entonces ahora hay que trabajar en los efectos secundarios. Los efectos secundarios es que toca quitar estas medicinas tan importantes que se dieron y por eso los países ya desarrollados y en desarrollo están comenzando a normalizar sus tasas de interés. Y además de todo, los gobiernos pues ya no están gastando a lo que dé y endeudándose, sino ya están otra vez comenzando a cuidar sus cuentas fiscales porque las deudas hay que pagarlas y hay que tener crecimiento en la economía sostenido. Entonces esa es la segunda temporada. Y la tercera temporada, que es en la que estamos en este momento, ojalá sea la última del COVID, es una normalización de las economías. En una normalización de las economías tenemos vaivenes, pero además de todo, como venimos con el guayabo, con la resaca de lo que viene pasando, entonces tenemos por primera vez inflación en mucho tiempo en el mundo, una inflación relativamente alta. Tenemos un crecimiento que como fue muy acelerado, entonces pues no se puede crecer todo el tiempo a la misma velocidad, entonces se está normalizando y ahora estamos viendo realmente quién sufrió mucho más o quién sufrió mucho menos con los cierres por el coronavirus. Entonces tenemos, hasta hace unos meses no teníamos ni idea quién era Evergrande y ahora todo el mundo sabe que es Evergrande, es una inmobiliaria china que tiene unos pasivos tan grandes como el PIB de Colombia en un año, cerca de 300 billones de dólares, y parece que no los puede pagar. Entonces comenzamos a tener otros miedos diferentes, ya no es si podemos producir o no, sino en qué estado está la economía. Evergrande va a poder vivir, se va a haber otra recesión, no va a haber otra recesión, y eso trae consigo unas diferentes percepciones de riesgo en el mundo. Hay algunos inversionistas que están muy tranquilos y están comenzando a llevar sus platas, sus recursos a países emergentes como debe ser, porque trae más rendimiento hacia mis inversiones. Y estamos viendo recuperación de alguna inversión extranjera directa y sobre todo de inversión de portafolio. Los grandes inversionistas de portafolio viniendo a estos países emergentes porque acá tenemos tasas de interés un poco más altas. Pero también hay otros inversionistas que dicen, yo mejor me espero, esto todavía de pronto no ha terminado y prefieren irse a lo más seguro. ¿Qué es lo más seguro?
el bono por excelencia, digamos, que es el de Estados Unidos. O la moneda por referencia, que es la moneda de Estados Unidos. Entonces estamos viendo un fortalecimiento del dólar un poco atípico, porque además de todo, como viene más demanda, entonces hay mayores precios de los commodities, mayores precios del petróleo y este tipo de cosas, pero al mismo tiempo fortalecimiento del dólar. Entonces todo esto es una adaptación de lo que el guayabo que tenemos de las primeras 2 temporadas, más la normalización de las economías. En eso estamos, y Colombia pues está inmerso en la economía mundial definitivamente, de tal manera que lo que sucede es que primero nosotros decidimos a partir de mitad de año, exactamente en junio 8, abrir la economía. Dijimos, esto no podemos continuar de esta manera, el sector productivo tiene que poder salir a trabajar, y nos dimos cuenta que podíamos vivir porque somos relativamente responsables con la bioseguridad. Eso ha ayudado, la verdad es que el tercer pico duró muchísimo, pero una vez comenzó a pasar, bajó de manera bastante rápida, mientras que estábamos reabriendo sectores que pensamos que no íbamos a reabrir en mucho tiempo. Entonces, Colombia, por la idiosincrasia doméstica y por la ayuda internacional en términos que, por ejemplo, el petróleo está a niveles de 82, 83 dólares el barril, eso ha traído algunos dólares extras a la economía, y hemos podido reactivar la actividad económica de manera bastante fuerte en el tercer trimestre. Tanto que de hecho el próximo martes sale el PIB del tercer trimestre y las proyecciones están cercanas al 11-12% en variaciones anuales. Eso es, en variaciones trimestrales, un crecimiento entre 4 y 5%. Es un crecimiento bien importante, y además de todo, ya tocamos niveles pre-COVID para el tercer trimestre del año. Entonces eso es bien positivo. Es una economía donde la malla empresarial, el sector empresarial, se puso la camiseta, sacó adelante la economía con una ayuda no tan fuerte de gasto contracíclico como otros países, porque simplemente el gobierno no tenía cómo. Ya estaba endeudado, entonces es el sector privado el que sacó, puso la camiseta, comenzó a producir, comenzó a tener manufactura. Estamos exportando, por ejemplo, cosas que no exportábamos antes. Entonces estamos exportando carne a China, carne a Asia, carne a Chile, y eso ha ayudado muchísimo a la actividad económica, recuperando también un poco más rápido el empleo. Entonces, en términos de demanda doméstica, la verdad es que somos bastante constructivos. Pensamos que la economía ya tocó niveles pre-COVID, y ahora cuando uno habla con los clientes, la pregunta no es cómo hacemos para sobrevivir, sino cómo hacemos para seguir creciendo. Ese es un cambio de mentalidad muy importante, y es lo que se necesita, es ese círculo virtuoso que hay frente a, bueno, ahora sí toca cumplir unos presupuestos, y ojalá sean unos presupuestos importantes y este tipo de cosas. Sin embargo, tenemos todavía muchos retos. Los retos son que tenemos la volatilidad del exterior, tenemos una aversión al riesgo relativamente importante, haciendo que las buenas noticias domésticas de mayor crecimiento lo que genera son mayores entradas para el gobierno, porque se hace una recolección de impuestos más grande. Si además de todo el PIB es más grande, el tamaño de la producción es más grande, entonces ya hace unos pocos días nos anunciaron que el déficit fiscal, que es una de las preocupaciones grandes de Colombia y por las cuales nos quitaron el grado de inversión, va a ser menor, mucho menor de lo que nos habían contado. Nos habían contado que iba a ser 8.6% del PIB, y puede ser inclusive por debajo de 8%. Entonces, todas estas buenas noticias no se han visto reflejadas en algunos activos de la economía. ¿Dónde no se han visto reflejadas? En una apreciación, por ejemplo, del tipo de cambio. El tipo de cambio sigue en niveles superiores a 3.800. Cuando uno hace un modelo, digamos, convencional de la tasa de cambio, donde mete el precio del petróleo, donde mete las tasas de interés, donde mete el riesgo país, la tasa de cambio debería estar 3.700 o menos de 3.700. Pero eso no está sucediendo precisamente porque
estos inversionistas internacionales que prefieren quedarse en activos mucho más seguros, pues no están llegando. E inclusive estamos viendo algunas demandas muy importantes de dólares de la economía doméstica, de los agentes domésticos, porque a la economía le está yendo bien. Cuando la economía le está yendo bien, entonces las importaciones crecen muchísimo, porque la inversión se recupera. Entonces tenemos que pagar esas importaciones. Por desgracia, las exportaciones no están respondiendo igual que las importaciones, y eso hace que, si además de que los inversionistas internacionales están cautos, yo demando más dólares, pues la tasa de cambio puede estar en niveles de 3.880, como está en este momento, o algo de ese estilo. Entonces, la volatilidad seguramente va a continuar, porque en esta tercera temporada hay todavía mucha incertidumbre. Uno hubiera pensado que ya salimos de la incertidumbre, pero no. Todavía no sabemos cómo terminó todo esto. La verdad es que el largo plazo cambió de plazo en el mundo. Antes uno hablaba de largo plazo de 5 años, 6 años. Ahora el largo plazo son 6 meses. En este momento con tanta incertidumbre. Entonces todo esto genera mucha volatilidad y es lo que vamos a seguir teniendo. Sin embargo, las buenas noticias en Colombia continúan. Tenemos además de todo, sí, un incremento en la inflación de costos, como en todo el mundo, por los que les contaba que en la primera parte de la crisis definitivamente dejamos las cosas como estaban porque apagamos la economía por un momento, y cuando la aprendimos, pues traer cosas a Colombia es mucho más costoso, pero adicionalmente lo que sucede es que como la recuperación de la economía colombiana viene acompañada de mayor producción, porque fue el sector privado el que está llevando la economía a buen término, digamos, a sostenibilidad. Entonces eso genera la mayor demanda, genera también mayor oferta. Y por eso la inflación no ha subido tanto como en otros países. Está alta, no nos equivoquemos, está por encima de la meta del Banco de la República, está en 4.58%. Sin embargo, cuando nos comparamos con nuestros pares, Chile, Perú, Brasil, México, la verdad es que está muchísimo más controlada, y eso lo que hace es que al Banco Central, con unas expectativas de un crecimiento tan bueno de la economía, le toque pensar en normalizar sus tasas de interés. Acordémonos que las bajó cuando esta economía estaba en cuidados intensivos. Ya no, entonces toca normalizarla. La está normalizando, pero tiene algo más de paciencia, porque esa señal de una inflación demasiado alta no está ahí tan presente. Hay una inflación alta, hay que normalizar la tasa de interés, pero podemos tener paciencia de alguna manera, y la gradualidad que tanto nos gusta a los colombianos, ahí está. De tal manera que seguramente van a seguir subiendo las tasas de interés, van a terminar seguramente en 3% este año, el próximo año nuestro pronóstico es de 5%, ya una tasa de largo plazo para esta economía, pero en la medida que la inflación siga relativamente controlada, va a estar todavía por los niveles de 5% durante varios meses, puede ser el primer semestre total del próximo año, pero desde que no se salga, digamos, de algo manejable y las expectativas de inflación estén relativamente controladas, el Banco de la República puede ser gradual. Eso también es una buena noticia, porque lo que genera es que esta reactivación puede venir acompañada todavía de una demanda de crédito con tasas de interés relativamente buenas. Por supuesto, más altas que antes, pero relativamente buenas con respecto a la historia de lo que es las tasas de interés en Colombia. Entonces, realmente para la demanda doméstica, para la reactivación de la economía, tenemos unas perspectivas bastante positivas, pero de nuevo, la volatilidad internacional no ha dejado que esas noticias se vean reflejadas del todo en los mercados. ¿Cuál es el otro mercado que nos interesa muchísimo? El mercado de renta fija. Entonces, la primera parte del mercado de renta fija debe ser, pues, los TES, la deuda del gobierno, que es como el benchmark, la tasa de interés, digamos, de referencia para la deuda privada y este tipo de cosas. Y lo que ha venido sucediendo es que primero el choque del primer trimestre, del segundo trimestre del año, con los paros que nos quitaron el grado de inversión, tuvimos un primer golpe y todas las tasas de interés subieron hacia
un nivel de un país que no es grado de inversión. Entonces ahí la curva de rendimiento se subió de manera, digamos, en toda la curva. Y después lo que se viene es una expectativa de que como el país está mejor y la inflación está subiendo un poco, entonces al Banco de la República le toca normalizar sus tasas de interés. Entonces esa parte de la curva donde la política monetaria es muy importante, sobre todo la parte corta de la curva, se ha venido subiendo, se ha venido desmejorando. Acordémonos acá que en el mercado secundario una subida de tasas de interés quiere decir una desvalorización de los bonos. Entonces, están subiendo las tasas de interés de acuerdo a las expectativas de que el Banco de la República le toca subir sus tasas de interés también, y eso no ha ayudado de hecho a la renta fija. Sin embargo, en los tenors, en los plazos más largos, la verdad es que la curva no ha sufrido tanto y esperamos que esa sea la que mejor comportamiento tenga. ¿En qué sentido? En que, de nuevo, las nuevas noticias fiscales de Colombia, la posibilidad de que Colombia tenga una deuda inclusive menor a la que estábamos esperando, hace que la confianza en si el gobierno paga o no paga su deuda, pues aumente, sabiendo además que somos un país que no entramos en default, no dejamos de pagar la deuda por más de 100, 120 años. Entonces, eso trae consigo con un rendimiento relativamente bueno. Un papel al 2050 puede estar alrededor de 8.6%. Eso es un rendimiento en el mundo bastante bueno si tengo confianza en que me van a repagar la deuda. Entonces la parte media de la curva, donde ya no, y larga, donde ya no se ve que la política monetaria juegue tanto rol, esa yo creo que se va a ver beneficiada en el mediano plazo. Sin embargo, de nuevo, tenemos una volatilidad muy importante en los mercados internacionales y uno de los clientes más grandes del gobierno para su deuda es el mercado internacional. El primero en tener deuda en Colombia son los fondos de pensiones. El segundo es el offshore como un todo, tratando al sector externo como un solo agente. Es el que más TES tiene cerca del 26% de toda la deuda en moneda local de Colombia. Entonces, si ellos están un poco cautos, pues ellos mantienen su porcentaje de deuda, pero no están entrando a manos llenas porque, de nuevo, la volatilidad no los deja. Entonces, lo que vemos es que en términos de tasas de interés, seguramente esa curva de renta fija de la deuda pública se va a ver afectada para la parte corta, entonces va a haber lo que se llama un aplanamiento por subida de tasas de interés. Entonces se suben las tasas de interés de la parte corta de la curva, mientras que la parte larga, media y larga de la curva o se mantiene o inclusive puede bajar un poco. Entonces, tener en cuenta que los efectos que están haciendo que la curva se mueva son la política monetaria, la confianza en el gobierno y la volatilidad de los mercados internacionales. Me parece que es bien importante para tomar las decisiones, siempre teniendo en cuenta que la economía se está recuperando de manera fundamental. Ahora, el último tema que quisiera hablar con ustedes antes de darte la palabra, Tere, es: tenemos un evento importante en Colombia que son las elecciones del próximo año. Hemos visto que las elecciones en Chile han traído una cantidad de riesgos o de incertidumbre. Las elecciones en Perú trajeron una cantidad de incertidumbre y después la gobernabilidad no ha sido la más positiva posible, por lo menos por ahora, y en Brasil también vienen elecciones. Entonces, las elecciones en Colombia deberían importar. Sobre eso, sin tratar de hablar de política, sí me parece que es importante tener como 3 hechos estilizados. El primero es que las campañas realmente en Colombia comienzan en enero, cuando ya sabemos realmente quiénes son los candidatos. Para ponerles un ejemplo, digamos, un dato curioso. Hace 4 años, en enero del 2018, Iván Duque, quien ganó las elecciones, tenía el 8 o el 9% de intención de voto.
mientras que su competidor siguiente, que era Gustavo Petro, tenía el 25% de intención de voto. Y al final ganó Iván Duque. No estoy diciendo que el Centro Democrático va a ganar, que no, nada de eso, que Petro no puede ganar. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que es muy temprano todavía y las campañas todavía realmente no han comenzado. El segundo mensaje y el hecho estilizado es que hay 42 o 46 precandidatos. O sea, no hay candidatos. Eso es lo mismo que nada. El único candidato seguro que tenemos es Gustavo Petro, de tal manera que cuando les preguntan a sus seguidores, pues ellos saben perfectamente por quién van a votar. Entonces se ha mantenido de manera muy estable la intención de voto de ese candidato. El resto no tenemos ni idea, no sabemos quién es el candidato, digamos, real del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de Cambio Radical. No sabemos si va a haber coaliciones, cómo van a ser las coaliciones. Hay 46 personas. Entonces, de nuevo, está muy temprano. Sin embargo, el otro hecho estilizado que me parece fundamental acá es que la mayoría de los precandidatos se están intentando desligar un poco de lo convencional. Y si bien uno puede, digamos, asociar a X o Y precandidato con X o Y partido, la verdad es que ellos están yendo por firmas. E irse por firmas es una estrategia que parece que es la que está ganando en términos de lanzar una señal a sus posibles votantes de yo soy independiente, yo soy de centro y lo que quiero es mantener un statu quo, que eso es lo que nos están diciendo, o sea, el modelo económico como está. Sin embargo, sé perfectamente que hay que hablar de distribución del ingreso. Entonces eso es lo más parecido a un centro que uno puede pensar. Entonces, por ahora la estrategia es venderse como de centro. Eso también me parece que puede ser interesante para mirar un poco hacia dónde están yendo las elecciones. Y el último mensaje es que hay que recordar que en Colombia hay tres instituciones que son relativamente fuertes: la presidencia, el Congreso y las Cortes. Entonces, independientemente de quién sea el presidente o la presidenta, esa persona tiene que negociar con un Congreso que en Colombia históricamente es un Congreso absolutamente multicolor, con pocas mayorías, pero si uno lo que hace es dividir entre pro statu quo y en contra del statu quo, la verdad es que ahí sí tenemos una mayoría bien grande, cercana al 85-90%, pro statu quo. Entonces, cambiar la institucionalidad, cambiar el modelo económico en Colombia me parece que es bien difícil. Miren lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, que tiene un modelo parecido al de Colombia. A pesar de que uno pensaría que el presidente Castillo quisiera, y su partido sobre todo, quisiera cambiar el statu quo de Perú, el Congreso no lo ha dejado. Entonces, ese tipo de cosas hay que también tenerlas en cuenta antes de tomar nuestras decisiones de inversión. La institucionalidad colombiana es una institucionalidad bastante fuerte. Las campañas realmente no han comenzado. Todavía no sabemos realmente quiénes son los candidatos, pero la estrategia de los precandidatos es venderse como unos candidatos de centro. Inclusive los de los extremos están hablando de cosas que normalmente hablaría el centro. Entonces eso debería pegarle de alguna manera a los precios de los activos. De nuevo, siempre va a haber volatilidad. Sin embargo, lo que uno pensaría es que si efectivamente es de esta manera la política y la institucionalidad en Colombia, eso debería ser positivo para los activos financieros de cara a 2022. Entonces, así las cosas, tenemos unas proyecciones donde se termina este año creciendo cerca de 9.1%, con una inflación que puede estar alrededor de 4,9-5% este año, por los temas, digamos, de base estadística y ese tipo de cosas, una tasa de interés que seguramente va a estar alrededor de 3%, y una tasa de cambio que puede terminar alrededor de 3.760, porque creemos que al final del año se puede tener alguna apreciación del tipo de cambio. Para el próximo año tenemos una inercia en el crecimiento bien positiva, todavía un crecimiento de 4.5%, una inflación que comienza a converger a la meta por la política un poco menos expansionista del Banco de la República
y el anclaje de las expectativas de inflación, entonces puede terminar cerca de 3.8%, todavía alta, pero convergiendo, con unas tasas de interés que pueden ser el 5%, terminando para diciembre del próximo año, y una tasa de cambio que se debería ver beneficiada por estas buenas noticias, con una tasa de cambio que puede ser tranquilamente alrededor de 3.680 pesos. Yo voy a dejar esto de esta manera, espero haber respondido y no haberme extendido demasiado, Tere. Tere. Hola Sergio. No, estuvo muy bien todo el contexto macroeconómico que nos acabas de entregar. Y con esto quisiera ya empezar a profundizar un poco más en la industria de las inversiones y quiero abrirle la palabra tanto a Jaime como a Germán, preguntándoles ya en las industrias concretas que ustedes hoy colideran, coadministran, cómo fue básicamente este 2021 y qué se espera para sus industrias en el 2022. Jaime, voy contigo. Bueno, gracias. Primero de todo, pues nuevamente un saludo muy especial a todos mis compañeros de panel. Bueno, yo creo que el año, tal como lo dice Sergio, ha sido un año de grandísimos desafíos en términos especialmente de recuperación económica, porque el desafío de los problemas y digamos la secuencia que explicó Sergio me pareció bastante adecuada. Este año 2021 ha sido, digamos, un año de muchos desafíos, sobre todo en el tema de recuperación económica. Y los mercados financieros, infortunadamente para muchas ocasiones, no somos ajenos a esa situación. Nosotros somos en alguna forma, los mercados son reflejo o espejo de lo que pasa en la economía del país. Incertidumbre, Sergio habló también de la incertidumbre, pero es que tenemos incertidumbre en muchos campos, en lo fiscal, en lo político, en lo social. Recordemos que ha habido movimientos sociales inesperados, fuertes, que ha habido, digamos, preocupación, no solo nacional, sino internacional. Eso también, digamos, ha afectado. El desempleo, que finalmente el empleo es el que en alguna forma, digamos, le da el motor a la economía del país. Entonces, ha habido, digamos, baja demanda. Yo creo que eso ha sido regular. La calificación del país también nos afectó. Pero bueno, no tanto para decir la palabra tormenta perfecta, pero casi. Es decir, hubo, digamos, incertidumbre, temas de nerviosismo en muchos campos. Sin embargo, nosotros, curiosamente, y no quiero hablar ni mucho menos a nombre de las fiduciarias, pero vivimos la misma experiencia, los fondos de inversión colectiva han sido un producto que nos han dado una mano muy positiva. Y los FICs, o fondos de inversión colectiva, que han tenido un crecimiento bastante sostenible, digamos, sobre todo hasta el primer semestre de este año, y ahora me ocupo un poco de eso, lo ha tenido y nos alegra mucho porque además los inversionistas de estos FICs son normalmente, bueno, no normalmente, pero han vuelto el retail, que esa es una porción de mercado que nosotros queremos atacar con mucha vehemencia. Y los FICs han sido una opción muy positiva para ese tema. Cuando digo que han tenido un crecimiento sostenible hasta el primer semestre de este año, me refiero a que, como lo explicaba Sergio, las tasas, infortunadamente, para este efecto, han venido subiendo sustancialmente y eso ocasiona que la gente que tiene FICs indirectamente tiene TES en muchas de las ocasiones y los TES se han desvalorizado hasta llegar incluso a intereses negativos. Eso ha ocasionado, digamos, una salida más o menos fuerte, digamos, de los poseedores de fondos de inversión colectiva y eso pues obviamente se ha reflejado en lo negativo del segundo semestre, pero somos positivos porque esta es una opción de producto bastante buena. Los fondos de capital privado también nos han dado una mano y una mano muy fuerte. Yo soy un hincha muy grande de los fondos de capital privado
porque yo creo que los fondos de capital privado, digamos, coadyuvan a la cuota inicial de las grandes empresas. Todas las grandes empresas algún día fueron pequeñas y necesitaron ayuda y una mano. Los fondos de capital privado están diseñados para eso, no solo, digamos, para impulsar económicamente a las pequeñas empresas a las cuales les ven futuro, sino que les ayudan incluso con el tema, digamos, de la coadministración o la ayuda, digamos, de organizar las empresas por el camino adecuado. Como que ese fue un producto, digamos, bien bueno. Pero infortunadamente caemos en la renta variable, que también lo explicó Sergio, y ha sido, digamos, la renta variable la más afectada de todas. Vemos con preocupación, casualmente yo me demoré un poco para entrar ahora porque me habían llamado de una emisora, porque hoy el mercado está un poco revolucionado con la OPA de Nutresa. Y todos esos temas, digamos, como la OPA de Nutresa y probablemente muchos intentos por tomarse algunas empresas, en parte, tienen que ver un poco con lo barato que están las acciones. Las acciones, muchas de ellas están por debajo, es decir, el valor bursátil está por debajo del valor en libros. Eso no es un tema, digamos, muy común en los mercados de valores, pero en Colombia está siendo, digamos, ya un poco, digamos, de preocupación, porque es relativamente fácil hacerse a una compañía hoy, o por lo menos barato, porque sí realmente están baratos. Yo creo que como la renta variable es el producto, digamos, que más riesgo, digamos, conlleva, porque pues obviamente sabemos toda la volatilidad de los precios, que muchas veces no obedecen al resultado mismo de la empresa. Ayer vimos, por ejemplo, un efecto simpaticísimo con Ecopetrol. Anunció unas utilidades gigantescas y resulta que la acción bajó. ¿Y por qué bajó? Parece que los inversionistas internacionales estaban esperando una utilidad mayor. Entonces, la sensibilidad para somatizar cualquiera de los efectos que pueda tener cualquier noticia o cualquier hecho en el mundo es muy grande. Entonces, en renta variable nosotros estamos, y lo contestaremos más adelante, estamos tratando, digamos, de buscar cuál es el camino adecuado, pero digamos que ha sido un tema que nos ha puesto a trabajar mucho en la dirección de dinamizar este mercado. Entonces, ese es un tema que tenemos, digamos, esa es una asignatura que todavía tenemos pendiente nosotros y que estamos tratando, digamos, cada vez más de acercarnos, digamos, a la solución de ese producto. En derivados, y este es un tema bien interesante, Colombia ha sido muy pobre en derivados comparado con países como México, Chile, etcétera, pero cada vez, digamos que el derivado entra más en sociedad, cada vez estamos mucho más, digamos, familiarizados con este producto. Todos conocemos que derivados, digamos, tiene dos funciones. Una que es la de la cobertura normal, que es una excelente herramienta, digamos, para cobertura, pero la más importante para nosotros es la especulativa, en el sentido de que es la que dinamiza ese mercado. Y queremos precisamente volver otra vez a dinamizar lo especulativo de los derivados, la especulación buena, no la especulación mala. La especulación buena, que es la que dinamiza los mercados, porque sin lugar a dudas, con todo lo que hablemos hoy, hay un tema que a nosotros nos preocupa mucho, es cómo profundizar un mercado que tenemos que aceptarlo, no es profundo. Y al no ser profundo, eso ahuyenta mucho inversionista internacional, porque es que la profundidad está relacionada con que yo compre una cantidad importante de acciones, por ejemplo, y el día en que yo quiera salir, pueda salir tranquilamente, que siempre haya comprador, que ese comprador o esa operación no afecte sensiblemente el precio de la acción, sino que sea, digamos, relativamente transparente para los que tienen acciones y no están en esa operación en particular. De modo que eso es lo que tenemos que buscar. En cuanto a la renta fija, ya lo describió perfectamente Sergio, el aumento de las tasas nos ha golpeado muchísimo, y la renta fija, digamos, en Colombia está bastante presente, pues, en fondos, en inversiones particulares, personas naturales, jurídicas, etcétera. Entonces, digamos que el mercado se ha visto muy resentido, especialmente en el segundo semestre. Y eso, pues obviamente no es bueno, eso a veces daña la imagen un poco de lo que es el mercado, pero también tiene algo que ver con la educación financiera. En Colombia somos muy pobres en educación financiera y entonces cuando no hay un conocimiento relativamente bueno sobre lo que puede pasar en un mercado, salimos a veces corriendo de temores infundados.
Este es un tema simplemente volátil, volverá y volverán las rentas buenas en renta fija y volveremos a tener, digamos, los volúmenes con seguridad deseados. ¿Somos optimistas para el 2022? Yo creo que es la obligación de todo colombiano ser optimista. Tenemos un gran país, tenemos un país democrático, tenemos un país, como decía Sergio, con unas instituciones muy fuertes. Creemos estar bloqueados en lo bueno. Las perspectivas de crecimiento son muy positivas. Estamos hablando de cerca de un 4% y quizás más para el año 2022, que dicho sea de paso, tiene el efecto base. O sea que este año vamos a tener un crecimiento asombrosamente alto, pero a pesar de esa base, el año siguiente se calcula que vamos a crecer alrededor del 4%. Esperamos que en el curso del otro año tengamos una vacuna ya, digamos, difundida, y eso quiere decir que hay mucho más movilidad de la gente, que hay más demanda, y la demanda naturalmente está, digamos, estimulando naturalmente, digamos, resultados de las empresas, etc. De modo que yo quisiera, digamos, cerrar mi punto ahí. Creo que más tarde contaremos un poco sobre qué es lo que estamos haciendo. Por ahora, muchas gracias. Así es, Jaime, muchas gracias. Entonces le cedo la palabra a Germán. Gracias, Teresa. Y bueno, de nuevo saludos a todos los que se conectaron, a Jaime, a Marta Elena, que ayudó a coordinar este ejercicio, y a Sergio. Yo tal vez antes de contestar digamos, la pregunta de base, es cómo ha sido el comportamiento de la industria, quisiera atreverme a hacer un par de comentarios sobre la introducción de Sergio. Y sobre todo porque creo que parte del propósito de estas conversaciones tiene que ver con poner como todos los elementos sobre la mesa. Es ayudar un poco a ilustrar el debate utilizando el disclaimer que hizo Teresa al comienzo. No estamos dando asesoría, no estamos dando un consejo, pero creo que poner los elementos sobre la mesa es importante. Me quedan como... Sergio está bastante bullish, o digamos, está en un tono positivo, y yo creo que ser positivo es necesario, y ser optimista, perdón, es el término, creo que es necesario para todos, pero creo que hay que ser realista, porque parte de lo que alimenta las decisiones de los inversionistas es poder tomar decisiones con el mayor nivel de información. Y sobre eso tal vez haría dos comentarios. Los números de la recuperación son buenos, pero después de 18 meses estamos llegando a donde estábamos antes de pre-COVID. Y ese bache de crecimiento tiene unos efectos, digamos, de mediano plazo que hay que meter dentro de la ecuación. Un poco el comentario es: no nos sobreexcitemos con las cifras de crecimiento de este año, porque creo que una de las grandes preguntas que yo en lo personal no tengo tan clara la respuesta es cuál es la historia económica. Es decir, al final del día, todo el tema de la calificación, y yo, digamos, tengo algo de experiencia en eso porque me tocó la tarea quijotesca de recuperar el grado de inversión hace un poco más de una década, siendo director de crédito público, es que nos hace falta una historia económica coherente, que ayude un poco a mostrar la señal de mediano plazo, más allá de las estadísticas, y es cómo vamos a garantizar que seguimos siendo un buen deudor. Colombia tiene, digamos, un track record impecable en términos de deuda, pero necesitamos construir y alimentar esa historia de mediano plazo que le ayuda a los inversionistas a alinear expectativas, porque cuando yo oigo un poco la sensación de que el mercado no está viendo los buenos resultados, yo creo que el mercado ve los buenos resultados, pero hace falta un pedazo de la historia en el mediano plazo en el que tenemos que trabajar como país para poder mandar señales un poco más ciertas de hacia dónde y cómo se va encaminando la economía, y cuáles van a ser esas grandes apuestas en el mediano plazo sobre los hombros de las cuales vamos a garantizar de que tengamos un crecimiento por arriba, digamos, del PIB potencial, y que podamos, digamos, realmente poner a caminar varios sectores de la economía que fueron muy afectados por la pandemia y como lo dijo Sergio, por ese, digamos, shutdown que tuvimos por cuenta de los temas de salud pública. Ese es un tema que creo que hay que tener como muy en el radar. Otro tema que hay que mantener, digamos, una observancia cercana, y tiene que ver con un punto que mencionó Sergio al final sobre la institucionalidad, y es que este es un Estado social de derecho,
y tenemos un Banco Central con una, digamos, reputación impecable. Es muy importante mantener eso, o sea, garantizar eso, porque el Banco Central termina siendo un poco el balanceador de las fuerzas entre lo fiscal y la capacidad que tiene la política monetaria de mandar señales de mediano plazo. Yo siento que el banco ha hecho un extraordinario trabajo. Digamos, la junta anterior en medio de la crisis tomó unas decisiones rápidas y oportunas que permitieron que podamos contar la historia, y ahorita voy a aterrizar en lo que nos pasó a nosotros, que pudiéramos contar la historia de resiliencia que tuvo el sector financiero, que tuvo particularmente, en el caso mío, el sector fiduciario, los fondos de inversión colectiva y bien, digamos, con los fondos administrados por las comisionistas de bolsa, y es que logramos garantizar el nivel adecuado de liquidez y una capacidad de reacción a ese nerviosismo que naturalmente se dio, porque realmente el escenario era como no habíamos vivido en el último siglo, era un escenario muy incierto. Sergio dijo, no teníamos claridad de que había luz al final del túnel, y hoy parece, digamos, para todos es más claro en dónde estamos parados hoy, pero hace 18 meses había mucha incertidumbre, y creo que los mercados en general, digamos, tuvieron una capacidad de resiliencia muy importante, que creo es uno de los grandes activos que estamos, digamos, o que hemos logrado construir en los últimos años en el sector. Particularmente hemos crecido en el último año un 7.7% en AUMs. Mantenemos una posición muy importante, digamos, de activos administrados con 710 billones de pesos. Eso es una cifra cercana al 66% del PIB, es decir, el grado de formalización de muchas de las actividades, y no estoy hablando solamente de las carteras colectivas o de los fondos de inversión colectiva, sino de todos los recursos que se gestionan del sector real a través de figuras fiduciarias, sector de infraestructura, un porcentaje muy alto de toda la actividad inmobiliaria se ejecuta a través de esquemas fiduciarios, y obviamente eso nos da un poco, diría yo, como el sentido de realidad de lo que está pasando en algunos sectores, porque, digamos, vamos acompañando esa actividad al ritmo de la actividad económica. Entonces tuvimos un año de un choque grande, con una capacidad y una resiliencia importante de aguantar. Los clientes, todos los clientes que vinieron por su plata la encontraron, tuvieron algunos choques de rentabilidades por cuenta de la velocidad a la cual se dio el ajuste, pero en el neto, digamos, los fondos todos se recuperaron y lograron dar rentabilidades positivas. Creemos que este año, que hemos tenido también, digamos, algunos movimientos en el comportamiento de los fondos, particularmente en mayo de este año y este último mes de octubre, también tuvimos, digamos, cierto grado de volatilidad. El sector realmente lo ha logrado acomodar con relativa tranquilidad, y creo que es uno de los grandes activos hacia adelante, y espero que más adelante podamos hablar de esto, y es que los inversionistas saben que pueden contar con un administrador profesional que va a gestionar estas situaciones, digamos, estas coyunturas de crisis, estas coyunturas de liquidez, y que con esa administración profesional, pues los clientes tienen mucha más posibilidad de acomodar los movimientos y los choques que cuando uno trata de hacer esto solo desde su casa a punta de titulares de periódico. Entonces, creo que ahí hay unas lecciones importantes, y el sector las ha entendido, plantea unos desafíos de los que podemos hablar más adelante, pero en general, digamos, dentro del panorama macro, creo que hay que tener claridad de cuál es la historia económica. Hay que pedirle, además, ahorita en el debate electoral, a todos los que participan, que den claridad sobre cuál es esa visión de mediano y de largo plazo de la economía, para poder ayudar a alinear expectativas, y eso obviamente se compagina con el escenario fiscal. Digamos, esto no se va a resolver solamente a punta de política monetaria. Creo que la reacción contracíclica, que hoy se puede ver como positiva porque vamos a tener menos déficit, pues implica que hay menos niveles de inversión pública que se necesitaban para mover algunos de los sectores, pero necesitamos entender un poco cómo se va a ir balanceando eso, y con una historia económica más clara, cómo debería ser el comportamiento de la política fiscal y qué capacidad tiene la política monetaria un poco de hacerle el offsetting en términos de alineación de expectativas, y de que los mercados tengan la tranquilidad suficiente para tomar decisiones más allá del corto plazo, con las movidas de tasa y con el proceso, con el hiking process, digamos, de la Reserva Federal. Es un poco construir esas expectativas con las cuales los programas de inversión
digamos, se financian y se empiezan a ejecutar. Yo tal vez dejaría hasta ahí para ir como adicionando otros elementos en la conversación, pero creo que, como dicen los gringos, so far so good, salimos bien, digamos, de una crisis que era inédita, con enormes niveles de incertidumbre. Estamos aquí parados echando el cuento, los sectores se han venido recuperando, pero hay, digamos, múltiples desafíos hacia adelante que tenemos que ser muy cuidadosos en irlos evaluando, observando, para poder tomar decisiones inteligentes. Germán, muchas gracias. Y dentro de eso hemos hablado de positivismo, de volatilidad, de incertidumbre. Y le doy paso a nuestra siguiente pregunta, también para Jaime y para ti, Germán, nuevamente. ¿Cómo deberíamos prepararnos para afrontar entonces este entorno que estamos viviendo, conforme al contexto que ya nos han entregado? ¿Cómo nos deberíamos preparar como industria? ¿Cómo nos deberíamos preparar como inversionistas, como ahorradores, para este año 2022 que empieza? Jaime, voy contigo. Bueno, gracias. Mira, la industria en general, digamos, es el reflejo del país, eso no lo podemos negar, ya lo habíamos dicho, y vamos a tener una recuperación, yo creo que positiva, pero también entendamos que la ley de inversión social nos genera, digamos, no una solución perfecta. Sabemos que es un equilibrio inestable, que apenas vamos a tapar un hueco, pero todavía no estamos, digamos, en la senda, digamos, del crecimiento en ese sentido. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros, digamos, lo que es el mercado, digamos, que nos corresponde en las firmas comisionistas? Pues estamos tratando de reactivar toda esa tarea que hablábamos antes. Por ejemplo, yo quiero hablar del mercado global colombiano. El mercado global colombiano es, perdón, es simplemente la posibilidad de que tanto nuestras acciones, nuestras empresas estén listadas en el exterior, sino lo contrario, que a través de una firma comisionista uno pueda hacerse a acciones del exterior. Puedes comprar Apple o cualquiera de las acciones importantes del mundo. Y ahí quiero resaltar que recientemente se listaron en Chile Bancolombia, Davivienda, Nutresa, la tan mencionada Nutresa hoy, Grupo Argo, Cementos Argo, Grupo Sura, etcétera, que van a empezar digamos, a operarse en Chile. Y nosotros, a su turno, también tenemos empresas chilenas listadas aquí, que relativamente fácil compramos esas acciones o nos compran las nuestras, lo cual va a empezar a dinamizar el mercado, porque es que el mercado, cuando una vez adquiera dinamismo, eso se refleja, digamos, en el buen resultado y en la mayor profundidad del mercado en general. También se está hablando mucho del dual listing, que no es otra cosa que tener las mismas acciones listadas en Colombia y listadas directamente en otro país, como ha pasado, digamos, en Colombia con algunas empresas de Canadá, etc. También se pretende listar el índice de Colcap también en Chile por ahora. Eso como primera medida. Segundo, tenemos también una reforma del mercado de capitales que nos va a traer, bueno, esperamos que salga, digamos, la ley, pero nos va a traer una mayor competencia, nos va a permitir especializarnos, va a tener un licenciamiento modular, que eso es bien importante, nos va a poner casi que en igualdad de condiciones a todos. Tratamos de que haya, o por lo menos la ley trata de que haya cero arbitrajes regulatorios, y van a venir muchas posibilidades, digamos, para muchos, porque uno ya podrá comprar una licencia y no tiene que comprar la licencia total de una u otra industria, o sí, digamos, empresa como tal, sino que va a poder, digamos, concentrarse y especializarse y tener mucho mayor conocimiento y trabajar una sola línea, o algunos, no sé, otras empresas comprar parte de las licencias de lo que nosotros actuamos hoy, y eso nos va a dar, digamos, una amplitud de competencia muy buena, y yo creo que la competencia sana es buena. Nosotros, digamos, la esperamos con ansiedad, porque yo creo que va a haber mucho más oferta y mucho más dinamismo. Casualmente, incluso en la reforma está contemplado hasta cambiarnos el nombre. Nosotros pasaríamos de llamarnos firmas comisionistas de bolsa a sociedades de inversión. Bueno, también se está ocupando de los emisores, porque es que este mercado tiene dos puntas, no solo el que invierte, sino el emisor. Se le está dando la oportunidad a que las SAS
sean listadas con acciones, lo cual creemos nosotros que va a traer, digamos, otro empuje importante a este mercado. Se va a internacionalizar, por ejemplo, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y el de CEVAL para que puedan actuar internacionalmente también, lo cual aumenta, digamos, la posibilidad de integración. Y hay otros temas, digamos, para no entrar en mucho detalle y no cansarme con esto, pero por ejemplo hay un nuevo decreto de asesoría que naturalmente eleva los estándares de todas las empresas nuestras. Por supuesto, eso atrae mucho más inversionistas internacionales porque aunque no hay dudas de que este es un negocio o esta es una industria muy bien vigilada, coordinada, la AMB hace un buen trabajo, la superintendencia ni hablemos. A pesar de eso, pues digamos, siempre hay todavía, digamos, aristas que hay que pulir y creo que venimos en la dirección correcta en ese sentido. Y sin hablar de todo el esfuerzo que han hecho las firmas, en general todas, digamos las del mercado de capitales, con lo que son las nuevas tecnologías, el Tepaga, el TRI, el TIVA, Witi, Wallet, en fin, hay una serie digamos, de incursión en la tecnología amigable para los inversionistas que van en la dirección correcta, sobre todo buscando mucho más dinamismo también en renta variable, en fondos de inversión colectiva, etcétera, pero también, digamos, en esa dirección. De modo que yo creo que nos estamos preparando adecuadamente y, pues, repito, somos moderadamente optimistas. Yo dejaría ahí la pregunta. Muy bien, Germán, ¿dudas a complementar desde tu óptica? Por supuesto, gracias Teresa. Yo tal vez lo primero que quisiera como mencionar en este punto es el carácter contracíclico del sector fiduciario, que es una cosa muy particular porque digamos nosotros por el nivel de involucramiento que tenemos en muchos sectores de la economía, y me estoy saliendo del mundo del asset management a una cosa un poco más amplia que es el rol que tenemos en infraestructura, en el sector de la construcción, en muchos de los proyectos que se desarrollan en el sector energético, en otros, digamos, en otros sectores que son claves para este proceso de recuperación, pues nos permite, digamos, tener una dinámica, vuelvo e insisto, contracíclica, es decir, incluso en un momento crítico como el que vimos el año pasado, donde la economía se contrae casi el 7%, el 6,8%, el sector fiduciario creció al 9%. Históricamente traemos, digamos, tasas de crecimiento de 2 dígitos. Y eso hace un poco que la fiducia, que tiene, digamos, un rol muy particular de articular y, digamos, de articular negocios, de generar confianza, de generar transparencia, digamos, eso ha sido una cosa que nosotros hemos venido embebiendo en lo que hemos definido como nuestro propósito sectorial. Ese propósito sectorial habla de ser, como lo mencioné, articuladores de negocios y promotores de ahorro e inversión, generar confianza y transparencia para el desarrollo sostenible del país. Y ese es el punto al que le quiero hacer doble clic. Y es que la recuperación que estamos viendo hoy, pero sobre todo esa señal de mediano y de largo plazo, creemos debe tener un énfasis particular en el tema de sostenibilidad. Es decir, las industrias, las iniciativas que el modelo económico debería empezar a priorizar están muy directamente ligadas con que estos digamos, proyectos e iniciativas tengan un carácter sostenible para que la recuperación sea una recuperación sostenible de largo plazo, no simplemente de choques de oferta o de choques de demanda, como muchas veces vemos, digamos, después de estos ciclos. Y en eso, la industria del asset management y el negocio fiduciario tiene, digamos, un rol que jugar. Y por eso nosotros hemos venido trabajando digamos, con mucha convicción la incorporación de los criterios ASG dentro de la discusión que estamos teniendo frente a los emisores, a los originadores de negocios y por supuesto a los inversionistas. Y esta es una de las grandes lecciones a nivel global, y es que en coyunturas tan complejas como de mercado como las que vivimos el año pasado, el asset class que mejor comportamiento tuvo a nivel global son aquellos que han incorporado criterios de sostenibilidad en su gestión. Esto hay distintas, digamos, niveles y versiones de esta conversación. Nosotros hemos empezado por apoyar y acompañar todo el tema de principios de inversión responsable, pero saliéndonos del tema de la responsabilidad social corporativa.
y voy a decirlo de manera más atrevida, del charity. Estamos hablando de una cosa mucho más de fondo y es asegurar que para todos los stakeholders los modelos de negocio tengan sostenibilidad en el tiempo, y esto tiene varias o muchas aristas. El sector fiduciario ha decidido reconocer esa necesidad dentro de su ADN y lo ha hecho a través de la definición de un propósito sectorial, y ese propósito, digamos, nos ha embarcado en unas acciones particulares con las cuales estamos trabajando. Un ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, este año por primera vez, es hacer un informe de sostenibilidad del sector fiduciario. Tenemos una ambición, además, con algunos de los colegas del sector financiero, es de hacer un informe de sostenibilidad del sector financiero para el próximo año. Y en eso estamos dando los primeros pasos, sobre todo entendiendo cómo todos, desde donde estamos parados, somos capaces de aportar en una agenda que tiene una visión de largo plazo, pero que además recoge las preocupaciones, las inquietudes y lo que nos empiezan a pedir los inversionistas, y es que incorporemos, en el caso del Asset Management, criterios de ASG, pero sobre todo la incorporación de otros criterios contenidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible en la ejecución de los negocios que nosotros hacemos. Así que un poco la moraleja de toda esta historia es que hay una buena historia para contar en torno a cómo el sector, digamos, recibió el hit de la crisis. Hay un poder monumental desde el punto de vista de la capacidad contracíclica que tiene el sector de apoyar el proceso de reactivación económica, pero hay un norte de largo plazo, y es entender que tenemos todos que comprometernos y responsabilizarnos en la incorporación de criterios de sostenibilidad para que este crecimiento y este futuro sea un futuro con visión de largo plazo, y no meramente, digamos, de la coyuntura del mercado, de la transacción del día, sino de hacia dónde y cómo vamos construyendo una economía mucho más resiliente, mucho más adaptativa, mucho más sostenible en el largo plazo, y alineada un poco con las tendencias internacionales. Esa ha sido un poco, digamos, parte de la lección de este periodo de crisis, pero sobre todo de enfocarnos hacia adelante en cómo debería esta industria asumir ese escenario retador al que nos estamos enfrentando todos. Germán, muchas gracias. Y me quedo contigo y aprovecho para preguntarte con una visión de oportunidad. ¿Cómo estás viendo básicamente el producto de fondos de inversión colectiva en Colombia para el año 2022 y también como en un mediano plazo? Porque hay activos que son a mediano plazo, que no todo es al corto. Aquí para 2 meses o para pasado mañana. ¿Cómo estás viendo eso y si es un buen momento para invertir en fondos de inversión colectiva hoy? Yo creo que siempre voy a darte una respuesta de cajón a ese último pedazo, con la lógica de no dar consejos, ¿cómo es? Asesoría. Pero yo creo que siempre es buena idea entregarle la administración de tus ahorros a un administrador profesional. En coyunturas, incluso en coyunturas difíciles de mercado como las que vimos el año pasado, y en coyunturas donde nos empezamos, digamos, a recuperar y creemos que el valor de los activos entran, digamos, en un ciclo de mediano plazo que tiene, digamos, expectativas positivas. Entonces, me parece que tal vez el primer mensaje es: siempre es buena idea buscar un asesor profesional. En el sector fiduciario, en el sector de los comisionistas de bolsa, en los distintos agentes del mercado, porque es un poco la garantía de que hay alguien operando dentro de unos estándares regulatorios y con una responsabilidad y un deber fiduciario en ejecutar y administrar de la mejor manera esos activos. Pero habiendo dicho eso, creo que hay unos retos enormes. Jaime Humberto mencionó algo en su primera intervención, y es que la industria tiene que ser capaz de ofrecerle mejores y mayores alternativas a los inversionistas. Nosotros tenemos una familia de fondos de 200 y pico, cuando nos comparamos con economías, con PIBs relativamente comparables al colombiano, somos chiquitos todavía. Es decir, tenemos que trabajar mucho más en temas de innovación, a la hora de ofrecer asset classes, de ofrecer riesgos, de ofrecer estrategias de inversión de corto, mediano y largo plazo, y eso yo lo veo como una oportunidad. Digamos, el punto donde estamos y el potencial de construir una oferta de productos mucho más rica y sobre todo con una
con una visión, y voy a volver a meter el tema de sostenibilidad, con una visión responsable, con una visión sostenible, pues es una gran oportunidad, porque los inversionistas y sobre todo los nuevos, el futuro, los millennials y digamos las nuevas generaciones que están entrando en su etapa de formalización económica, le están exigiendo a los administradores un poco más que rentabilidad. Les están pidiendo responsabilidad, les están pidiendo que se comprometan, que sus ahorros se canalicen a los proyectos que contribuyen a mejorar la sostenibilidad. Y esto no es una cosa romántica de sembrar árboles, esto es una cosa de apoyar temas como la transición energética, por ejemplo, de apoyar las agendas de reducción de gases de efecto invernadero, apoyando industrias que tienen, digamos, relaciones beneficio-costo por encima del 1, es decir, que tienen la capacidad no solamente de generar rentabilidades económicas, sino ayudar a construir un futuro más sostenible para la economía y para la sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay unos desafíos grandes. A nosotros nos ha faltado, no sé si es, no creo que sea creatividad realmente, porque los mercados tienen una cosa innata, casi que silvestre de producir ideas, pero creo que sí nos hace falta dejar que el mercado incorpore nuevos activos y sea capaz, digamos, de brindarle nuevos riesgos a los inversionistas y podamos ayudar a construir expectativas de mediano y de largo plazo para apoyar algunas de esas apuestas económicas que quisiéramos que salieran adelante. Y estoy hablando de temas desde infraestructura, provisión de servicios básicos, temas como transición energética, temas como la incorporación de nuevos negocios y nuevas tecnologías. Yo creo que ahí hay, digamos, hay grandes oportunidades y el mercado de valores y el sector fiduciario y todos, digamos, mis colegas tenemos una responsabilidad de ayudar a canalizar esa conversación y de ofrecerle más alternativas a los inversionistas. Creo que esa oportunidad está ya abierta. Creo que todos tenemos que trabajar en un mercado. Y por ahí había otra pregunta en el aula que no me quiero adelantar, y es si tenemos el mercado de capitales que el país necesita para poder, digamos, brindar el nivel de crecimiento y el nivel de desarrollo que el país necesita. Yo tengo, digamos, serias y enormes dudas en esos, y un poco voy a decir, la tristeza que pudimos haber hecho más en la ley de mercado de capitales, que apenas tiene un debate en el Congreso, pero eso no quiere decir que la tarea tengamos que dejar de empujarla y dejemos de insistir en la necesidad de construir un mercado mucho más profundo, que traiga mucho más ahorro y mucho más inversión a la economía y que sea capaz de financiar esos desafíos de la economía del futuro que el país tiene que construir. Germán, muchas gracias. Jaime, y pensando un poquito como en globalidad, ver a nuestros vecinos, queremos preguntar cómo estás viendo la labor y la oportunidad de las comisionistas de bolsa en Colombia, conocimiento, herramientas, asesoría. ¿Cómo está Colombia frente a estos países de la región en cuanto a lo que son las comisionistas de bolsa? Pues mira, pues nosotros creemos que estamos cumpliendo la tarea, creemos que, digamos, la institucionalidad de las firmas comisionistas en Colombia cada día es más fuerte. Y digo institucionalidad porque hay la imagen muchas veces equivocada por lo demás de que eran simplemente firmas familiares que se habían crecido en un momento. Eso no es hoy tan cierto. Yo les voy a dar un dato que uno a veces no tiene muy presente. De las 17 firmas comisionistas que estamos o que están funcionando en Colombia hoy, 10 tienen capital extranjero, son extranjeras, 10 de las 17. Y de las 17 hay 9 que son bancarizadas. Con esto que estoy diciendo simplemente que los niveles de exigibilidad de los extranjeros y los mismos bancos pues son cada día mayores. Ellos tienen unos estándares muy altos y se han reforzado mucho las áreas de compliance, auditoría, el tema de riesgo, son muy celosos, muy independientes, digamos, casi que de la administración. Todo eso hace, digamos, de estas empresas que sean cada vez mucho más institucionalizadas. Ahora bien, teníamos y todavía seguimos teniendo también
digamos, una tarea por hacer y un desafío grande en lo tecnológico. Creo que la búsqueda de opciones para acercar a los inversionistas, ya lo dije ahora con algunos nombres de algunas APPs, cada vez es mucho mayor. No solo la tecnología, digamos, de cara al inversionista para atraerlo, sino la tecnología al interior de las mismas firmas. Hoy tenemos, por ejemplo, el e-trading y todos estos, digamos, estos productos, si se puede llamar producto, que han, digamos, puesto muy de cerca al inversionista, al emisor, etcétera, con nosotros mismos. Yo creo que la AMB y la superintendencia pueden dar cuenta de nuestro profesionalismo. Es que ustedes no crean que es fácil y el doctor que me acompaña ayer sabe perfectamente que él es miembro de la Junta de AMB, que las certificaciones son certificaciones complejas. La verdad que la superintendencia cuando hace una visita son visitas complejas y no dejan que cualquiera pueda estar, digamos, no profesionalmente, digamos, en el mercado. El doctor Arce lo sabe, repito, porque él es miembro de la Junta de la AMB y los niveles de exigencia son muy grandes y eso es una garantía para nosotros infinita, inclusive a nivel internacional. Que haya un autorregulador del mercado de valores, digamos, de esa exigencia, demuestra claramente que la intención es muy buena. De modo que yo creo que en ese sentido nosotros estamos bien, creo que mandamos un mensaje a lo internacional muy positivo, en el sentido de que tenemos, digamos, cada vez más institucionalidad dentro de las firmas nuestras, cada vez hay más conocimiento, estamos, digamos, con el tema de la innovación permanentemente, digamos, al orden del día, de modo que yo diría que nosotros estamos absolutamente preparados para enfrentar lo que se viene, porque lo que se viene tiene que ser, como lo decía Germán, un crecimiento importante en la profundidad y en la dinámica del mercado, que es el y debe ser a través del cual pase todo el crecimiento importante de Colombia. Gracias, Jaime. Y sobre eso nos cuestionábamos un poco si es el momento también para entrar a invertir dentro del mercado de capitales. Germán nos habló un poco de la inversión dentro de los fondos de inversión colectiva que tenemos en Colombia y ahora quisiera puntualizar, ¿es el momento para entrar en el mercado de capitales en Colombia? Y sobre todo hago link con lo que hablaste inicialmente sobre los mecanismos del mercado global colombiano que está haciendo implementación en la bolsa. Esta pregunta es para quién. ¿Me estás tirando el balón a mí o a...? Se lo estoy poniendo a Jaime, pero si quieres ir a la arquería, bienvenido. Yo tal vez quisiera, hay un ejemplo que a veces es que el pasado lo persigue a uno, pero mi pasado petrolero me obliga a poner este ejemplo. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo en la última década de construir muchos tubos. Muchos tubos es muchos oleoductos. Entonces hay mucho pipeline, hay mucho tubo, pero no hay crudo. O sea, no estamos explorando y no estamos produciendo al ritmo para llenar esos tubos. Y ese ejemplo lo pongo porque esos tubos cuestan. Le cuestan al sistema. Y digamos que hemos avanzado en construir una infraestructura muy sofisticada, pero tristemente el mercado no ha crecido, ni como porcentaje del PIB, ni el número de emisores. O sea, nosotros venimos de una década donde el mercado de capitales perdió ritmo de crecimiento, en una década en la que la economía creció a muy buen ritmo y en el que gastamos muchos recursos como mercado en construir infraestructura. Y esa infraestructura hace sentido si hay cosas para meterle adentro. Es decir, los tubos sirven si tienen crudo. Bueno, en el mundo del petróleo es más complicado. Si tiene crudo, si tiene nafta, si tiene electricidad, pero la economía no va a crecer ni el flujo de ahorro de inversión va a tener el ritmo que la economía colombiana necesita para crecer de manera sostenible con este tamaño de mercado. Es decir, el mercado se quedó chiquito. Y al quedarse chiquito hay que hacer cosas para que ese mercado crezca, para que atraigamos mucho más emisores al mercado, para que diseñemos mucho más productos, para que los ahorros, que aquí hay unos como
unos estándares que hemos venido elevando durante los últimos años, que son capaces de gestionar esos activos y de recomendarle a los inversionistas opciones de inversión. Pero tenemos que salir un poco de la trampa de que es el huevo o la gallina. Siempre va a ser más importante tener crudo, tener un mercado grande. Siempre va a ser más importante tener ahorro de inversión fluyendo dentro del ciclo económico. Y tenemos que ponerle énfasis a eso, porque el fetiche de tener mucha tubería no hace que el crudo salga. Tener demasiada infraestructura y tener demasiados arreglos que son costos para el sistema no es exactamente lo que produce que más ahorradores lleguen. Por lo menos la evidencia nos dice eso. Y es que en estos años nos hemos encogido como porción del PIB, nos hemos encogido en la capacidad de una economía, que nosotros somos un país de ingreso medio, que tenemos un PIB potencial más alto que el que estamos viendo, y que en momentos como estos, donde la economía necesita un choque, se necesita un mercado mucho más fuerte, con mucha más capacidad de irrigar ahorro de inversión. Habiendo dicho eso, que es, digamos, un poco del realismo mágico del mercado nuestro, yo creo que tenemos agentes suficientemente sofisticados, suficientemente preparados para gestionar. Tú has preguntado o has insistido en un par de oportunidades si esta es una buena oportunidad, y yo te insisto en la respuesta es Sí. siempre es una buena oportunidad. A los mercados se llega el día que se llega. A mí me encanta cuando le dicen a uno es que el dólar estuvo a 1800, pero ya no está a 3.800 y hay que tomar una decisión con el dólar a 3.800. Y lo que necesitan los inversionistas es un profesional que pueda decirles con este nivel de mercado qué es lo más aconsejable para usted. Y allí es donde obviamente la Asset Management Industry tiene un rol importante, y la capacidad que tengamos nosotros de construir productos que expongan a los clientes a los riesgos que ellos están dispuestos o que están interesados en asumir de una manera profesional, con los más altos estándares, y que además les den acceso a activos no solamente domésticos, sino activos en el mercado global, como lo ha mencionado Jaime Humberto. Pero yo un poco la invitación es hay que concentrarse en que entre todos, ahorradores, inversionistas, todos los agentes de esta industria, tenemos que ser capaces de construir un mercado del tamaño de las necesidades que tiene el país. Porque es ahí donde tengo un poco mi crítica, es que este es un mercado muy chiquito todavía para lo que el país necesita en términos de flujos de ahorro de inversión que permitan que la economía tenga, digamos, un crecimiento sostenible en la próxima década, si quisiéramos ponernos un horizonte de mediano plazo. Así que hay mucho para hacer, hay mucha materia prima, pero se requiere mucha más oferta de activos, mucha más oferta de tipos de inversión, se requiere mucha más tecnología, y no estoy hablando meramente de tuberías, sino de tecnología financiera, es decir, de instrumentos que ayuden a gestionar esos riesgos que los mercados conllevan. Y creo que las condiciones están dadas estructuralmente. Creo que no depende tanto realmente de la ley de mercado de valores, creo que depende un poco más de los agentes y la capacidad de los agentes de generarle, digamos, una dinámica al mercado que permita una mejor oferta de productos para los clientes, y en eso creo que el sector fiduciario está trabajando, como seguramente lo está haciendo también el sector de las comisionistas de bolsa y los fondos de pensiones y otros agentes que están, digamos, que son activos en todo este proceso. Así que con ese doble clic o con ese sabor de hemos avanzado, pero la economía requiere mucho más de todos nosotros, mucho más compromiso y mucha más capacidad de ofrecerles productos que gestionen los riesgos de los mercados financieros y que ayuden a impulsar, digamos, el desarrollo y el crecimiento de la economía. De acuerdo, Germán. Muchas gracias. Quisiera ir en aras del tiempo de nuestros clientes y de ustedes, nuestros panelistas. Quisiera empezar a concluir, y quiero concluir con una pregunta ya para los tres. Sergio, no sé si todavía estás por ahí. ¿Podemos apagar? Para los tres. No, señor. Ya para los tres, como para ir concluyendo, y sobre todo con el foco de nuestra charla del día de hoy. Y un mensaje principal para nuestros inversionistas, clientes y ahorradores. ¿Oportunidad o nerviosismo para el 2022? ¿Quién? Sergio, ¿quieres comenzar? Bueno,
Creo que las dos son muy importantes. Siempre va a haber oportunidades, pero como de hecho Germán lo decía muy bien, ser muy responsable y estar pensando siempre en los riesgos es fundamental. Entonces, para eso se necesita educación financiera, estar siempre conectado con su proveedor de asset management, pues, y adicionalmente estar muy pendiente de realmente qué queremos y qué inversión queremos, de corto, de mediano o de largo plazo, y ahí estar en niveles diferentes de nerviosismo, digamos. Pero creo que los dos son muy importantes. Siempre vamos a tener oportunidades y por eso hay que estar nerviosos para poder hacer las inversiones adecuadas y estar siempre con una información relevante y oportuna. Oportunidad siempre, Teresa, siempre hay oportunidades. Lo que pasa es que tener cierta dosis de cautela a la hora de evaluar, digamos, los riesgos que están presentes. Esto no es una escalera. El mercado no es una serie de escalones que lo llevan a uno de 100 a 200. El mercado sube y baja. El mercado tiene muchos momentos y yo creo que si uno se concentra en que hay unas oportunidades que son tomables porque hay unos riesgos que son gestionables y que son cubribles, es donde vos necesitas, digamos, a un administrador profesional para que te acompañe en ese proceso. Eso no lo hace uno desde su casa a punta de periódico, eso lo hace uno con la compañía de un asesor profesional, de una sociedad fiduciaria, de una sociedad comisionista, de los distintos, digamos, agentes de la economía. Entonces yo creo que oportunidades siempre hay. El punto que mencionó Sergio, que yo tal vez lo olvidé en mi intervención anterior, es que en educación financiera tenemos una responsabilidad monumental. Monumental. La ley de mercado de valores desde mediados de la década del pasado nos puso una tarea y yo me atrevería a decir que tímidamente más o menos. Yo creo que ahí hay mucho, mucho más que hacer. Educación financiera no es solamente enseñar a calcular una TIR, es darle educación económica a la gente, es enseñarle a los muchachos a la importancia del ahorro de largo plazo para poder tener planes de retiro cuando lleguemos a la vejez. Educación financiera es decirle a los millennials que uno también puede hacer proyectos para irse de backpacking a África. Es decir, hay muchas versiones de lo que son las expectativas de los inversionistas y el cómo se pueden gestionar, y para eso aquí hay un mundo de profesionales que los pueden acompañar en ese proceso. Pero esto no es soplar y hacer botellas, dirían en mi casa. Esto requiere un entendimiento de los riesgos que se asumen, una gestión profesional de unos agentes que se han profesionalizado, pero que tienen el deber de proveer, de ofrecerle a los inversionistas muchas más herramientas, productos un poco más sofisticados, mejor gestionados, que ayuden a ampliar ese horizonte de inversión y que ayuden además a los inversionistas a diversificar sus riesgos de una manera, digamos, razonable. Creo que el rol de la educación financiera es fundamental y en eso apoyo el comentario de Sergio y lo multiplico por 10. Es decir, educación financiera, educación financiera, educación financiera. Hay que hacer mucho más en educación financiera para abrir esos espacios. Y lo otro está asociado, el otro tema que creo que es esencial, está asociado en términos de innovación a los temas de incorporación de instrumentos tecnológicos que ayuden a conectar esas piezas del rompecabezas. Creo que la oportunidad que tenemos enfrente en la era de la digitalización, de acercar los servicios financieros y acercar los mercados a los ahorradores, y aquí no estamos hablando de los grandes y sofisticados compradores de acciones de Apple. Estamos hablando de mi mamá, que puede meterse en un fondo y que pueda arrancar con 30,000 pesos y que puede ir construyendo un plan de inversiones, o de la señora que trabaja conmigo en mi casa. Es decir, de entender que hay unos segmentos muy informales que necesitan acompañamiento profesional para poder lograr esos objetivos financieros de largo plazo. Y en eso tenemos que quitarle un poquitico esa idea de que los mercados financieros son una cosa por allá en Wall Street y en la 72 con séptima, y que es una cosa lejanísima y sofisticadísima de una gente vestida con vestidos elegantes. No, esto es una cosa de gestionar ahorro de inversión. Y esa es una necesidad de todo el mundo, de todo el que tiene que pagar cuentas en su casa y que sabe que tiene que ahorrar para la universidad de sus hijos y que sabe que hay que construir unos planes financieros que ayuden a las familias a lograr esos objetivos que ellos tienen de mediano y de largo plazo.
no simplemente ganarse la lotería con una acción de Tesla o con cualquier cosa, digamos, que se les ocurra, pero es poder acompañar a los hogares, a las empresas en esos procesos de consolidación de sus proyectos, con el respaldo profesional de unos señores que se preparan, que hacen sus exámenes en el autorregulador, que están, digamos, enfrentados a millones de datos todos los días, pero tenemos que ser capaces de apalancarnos en ese talento que tenemos en el recurso, pero creo que el reto de la incorporación en medio de un mundo digital de herramientas que acerquen a los ahorradores a los mercados financieros es fundamental y es una responsabilidad nuestra. Es decir, tenemos que ser capaces todos de ofrecerle soluciones al alcance de un universo mucho más amplio de inversionistas que el que tenemos hoy en día, y ojalá un universo mucho más amplio de compañías y de emisores y de gente que necesita capital en todos los segmentos. Yo comparto con Jaime Humberto su opinión de el segmento de fondos de capital privado. Es toda una... O sea, todos esos activos alternativos tienen un gran potencial de ofrecer capital semilla a las futuras grandes empresas de los índices de bolsa, pero que hoy necesitan ahorro a un nivel distinto y con unos horizontes distintos para poder gestionar esos programas de inversión. Así que oportunidades siempre, desafíos muchos, responsabilidad total de la industria del sector financiero de jugar ese rol que nosotros hemos definido como articuladores de negocios y promotores de ahorro e inversión, como generadores de confianza y transparencia para el desarrollo sostenible del país. Ok, Germán, sí, muy de acuerdo con lo que nos expones. Cautela, diversificación, productos, tecnología, oportunidad, sí, con cautela y con una buena asesoría. Jaime, quiero cerrar entonces contigo, oportunidad o nerviosismo. Mira, pues la verdad es que Sergio y Germán me hicieron el trabajo. Es imposible no estar de acuerdo con todo lo que han dicho, absolutamente todo. Y para agregar muy poco, simplemente quiero decir lo siguiente. Somos conscientes de que no tenemos el mercado que necesita el país. Me encantó el ejemplo de los tubos de Germán. Creo que esa es la realidad que empieza a tener Colombia. Estamos de pronto, no digo que excediéndonos, pero poniendo los tubos necesarios, pero sí falta el líquido. Y yo creo que ese líquido es una tarea de todos. Y aquí no excluyo al gobierno. El gobierno tiene que ser consciente de verdad de que también tiene que ajustar en algunas ocasiones algunas normas que hacen viable algunos tropiezos que tenemos, digamos, en este mercado. Yo creo que vamos en la dirección correcta porque hay un tema que a mí, digamos, me parece que es importantísimo. Para solucionar un problema hay que reconocerlo. Y yo creo que Colombia sabe que tiene un problema en la profundidad del mercado de capitales. De modo que es una tarea que todos tenemos que hacer. Yo soy optimista, en el interín no podemos parar, digamos, la máquina, tenemos que seguir invirtiendo y como decía Sergio, los países emergentes vamos a tener una opción, por lo menos en el mediano plazo, probablemente no sea, digamos, la solución del futuro, pero es una solución, digamos, interesante porque podemos ser atractivos. Y Colombia es un país que ofrece seriedad, que ofrece responsabilidad, ofrece institucionalidad. Entonces yo creo que hay que aprovechar por lo menos esa coyuntura mientras vamos formándonos. Creo que tenemos una tarea muy pendiente, por ejemplo, con las pymes. Tenemos que acercarnos mucho más al retail. Colombia es un país donde el retail no es inversionista importante y debe serlo y tiene que serlo. Hay que darles opción de que no toda la plata la tenga que pescar por allá Pandora Papers, sino que se quede aquí y se quede haciendo empresa y creciendo y creyendo en este mercado. Pero estoy totalmente de acuerdo. Jaime, muchas gracias y muchas gracias a todos. Hay varias preguntas en el chat. Hay algo que sucedió hoy y más lo hago el disclaimer que es importante siempre conversarlo con su asesor financiero. Tenemos algunos clientes que tienen inversiones en acciones de Nutresa y hay varias preguntas alrededor de una operación que hoy está en las noticias. ¿Alguno de ustedes nos puede contar un poco qué es lo que está pasando? ¿O se lo dejamos el tema a nuestros asesores? Sí, es un tema difícil y complejo y por supuesto, digamos que afecta a uno u otro lado y hacer ahí comentarios es un poco... Y apenas lo estamos masticando además, entonces... O sea, apenas nos dimos cuenta esta mañana quién era el del BID.
Nos acostamos con un hostile takeover y esta mañana amanecimos con un nombre. Aquí nos faltan muchos datos todavía. De acuerdo. Pero al mercado hacía como un par de décadas no tenía una noticia de esas. Hoy es un día bien particular porque es una noticia que no teníamos hace... Jaime Humberto me corregirá, pero creo que desde el Bogotá, desde la exactamente. Bogotá, 80. Como Thomas Steele, sí, señor. Tenía que mencionarlo. No, es la noticia del día. A todos nuestros clientes les quiero contar que esta charla la vamos a tener disponible en alguno de nuestros canales virtuales o se las haremos llegar a sus direcciones electrónicas. Me quiero despedir el día de hoy deseándoles un muy buen día para todos, dándoles las gracias una vez más a nuestros panelistas, a nuestros conferencistas y por supuesto a nuestros clientes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien todos. Hasta luego.